al room y a cambio os enseñaré una parte, no todo, pero la mayor parte de la información que obtuve en el mercado negro de armas de Siria. Es algo que nunca he enseñado quizás alguna foto, pero os daré datos interesantes, concretos, y además podréis ver los más de 6.000 imágenes de armas que descargué de aquel mercado negro. Os explicaré cómo funcionaba, qué reglas se establecían para los intercambios, porque en última instancia tenían que ser físicos, todo ese tema. Y veremos además mucho armamento español. Así que bueno, es una curiosidad porque la mayor parte de la gente, lógicamente, como es natural, nunca ha visto lo que es un mercado negro de armas digital funcionando, ¿no? Y la cantidad de material que se ofrece ahí, las reglas islámicas que se siguen en los mismos, porque incluso ahí el Islam tiene su papel en los chats de Telegram, y lo que se llegaba a vender, puesto que, aunque en principio estaban dedicados sobre todo a armas, había más material. Cosas como que pasaportes. Os enseñaría de hecho algunos pasaportes reales que se vendían allí. Se hablaba incluso de viajes a Europa. Os enseñaré algunas antigüedades, porque sí, también se comerciaba con antigüedades. Siria es el típico país en el que alguien interesado en monedas antiguas, en esculturas, en, no sé, cualquier elemento arquitectónico, puede encontrarlo seguramente a buen precio en todo ese mercado negro. Cosas muy antiguas que en cualquier otro lugar valdrían un pastizal, ¿no? Incluyendo material como, por ejemplo, a ver, alguno raro que se me ocurra. Tanques. am, Morteros automáticos, que son curiosísimos. El Basiliek. Blindados de otros tipos. Y algunas cosas bastante curiosas. Recordad que allí se vendía incluso lanzallamas, ¿no? Que en la guerra de Siria había lanzallamas. Pero bueno, Zip 83, creo que no te dedico a Goida, así que Goida para ti. Y gracias a Best Babe por ese beat. El mercado negro de antigüedades es el tercero principal mercado ilícito del mundo, después de drogas y armas. Pues muy interesante, muy interesante. Pues bueno, eso lo haremos en un directo que será especial. Y ahí sí que espero a ver si la gente reacciona. Entiendo que me gustaría conectar el sistema de suscripciones de Political Room a Twitch, pero imagino que no es posible. Bueno, y ahora voy a bajar un poco el volumen del micrófono, que igual estaba muy elevado. ¿Me escucháis bien, por cierto? Por cierto, saludo a Endobélico, el Segalmas, no sé si están por ahí, pero en todo caso muchísimas gracias, por supuesto. Hoy vamos a hablar de la guerra de Ucrania, por supuesto, pero os he traído un elenco de temas, yo creo que interesante. Vamos a hablar, me lo he apuntado, sí. Vamos a hablar de la batalla que se está librando en Verbove. Sí, tengo una agendita para apuntarme estas cosas. En Verbove vamos a hablar de las tácticas ucranianas versus las rusas. Sobre todo nos vamos a centrar más en las ucranianas, que son muy interesantes. Vamos a hablar de esas bajas de Leopard y de Challenger. Vamos a hablar del nuevo ministro ucraniano, muy someramente, después de las operaciones de influencia chinas, no están tan relacionadas con España, pero bueno, tiene su miga. Esto es un artículo además que he hecho en Political Room hace nada, que yo creo que está muy bien. Y luego vamos a hablar de inteligencia artificial y los retos que existen en ese asunto. Para un día que el micro se te oye bien, no lo toques tú. Vale, bien. Cierto es. Gracias por el consejo, Noedens. Así que, bueno, pues vamos a empezar con un tema que supongo que a veces, por cierto, ¿se me ve bien así de flanco? Ah, sí, sí, no se me ve. Bueno, quiero decir, no. La cámara funciona bien, no es que a mí se me vea bien, ¿no? Moreno, blancucho, moreno. Bueno, voy a dejar de hacer estupideces, perdonad. Pues nada, vamos a por ello. Vamos a empezar por la situación en torno a Verbove. ¿Qué es Verbove? ¿Dónde se ubica Verbove? Pues para eso tenemos que irnos a algo maravilloso del canal, que es el mapa. Y bueno, para los que no lo sepáis, pues aquí tenéis marcada la localidad. Como veis, aproximadamente, bueno, pues cubre un territorio similar al de Robotine. Es más grande Verbove, claramente, está más alargada.
es interesante estudiar el modo en que se construyen pueblos en unos y otros lugares, ¿no? Si pensamos en pueblos de España, pues normalmente la distribución no es de este tipo, no están tan exclusivamente a lo largo de la carretera, sino que se emplazan más bien en torno a una iglesia. Eso tiene que ver con que pues, muchos de estos pueblecitos son de planificación urbana soviética incluso, ¿no? Entonces se alinean de otra manera, por así decirlo, pero también pues obedece a rasgos culturales, ¿no? De los propios ucranianos que siempre pues tenían junto a su casa sus parcelas para ararlas, ¿no? Y para obtener comida, y eso hoy día ha dado lugar a una configuración de este tipo. Entonces es un mundo rural, como veis, bastante disperso, ¿no? No es un grado de dispersión como lo que encontraríamos, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Con los caseríos y cosas así. No sé en vuestros países, en América, cómo funciona. Pero sí, digamos que son núcleos urbanos más extendidos. ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, primero crea una forma. Es decir, supongo que os parecerá una estupidez, pero bueno, si os fijáis, por ejemplo, este pueblecito, más o menos, tiene una forma, pues todos o casi todos los pueblecitos de Ucrania tienen unos rasgos de este tipo. Es todo muy, por así decirlo, alargado. Es como una salchicha en los pueblos, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues que es interesante flanquearlos siempre que se pueda. Y no tienen buena defensa en esos flancos. Es decir, si tuvieran una forma más homogénea, pues serían más atacables, por así decirlo. Pero fijaros qué clase de forma tienen, ¿no? Eso también implica que si eres capaz de mantener el flanco de ese pueblo, voy a haceros zoom porque si no quizás no se vea también. Un saludo endobélico y gracias por todo y por estar tan preocupado por hacer una buena moderación del canal, ¿eh? Que te lo agradezco mucho, que conste. Entonces la cuestión es que si yo soy capaz de mantener los flancos y concentrar al otro para que tenga que atacarlo, digamos, longitudinalmente, pues lo que logro es tener una posición bastante sólida, ¿no? El problema es mantener los flancos de esta especie de salchicha, por así decirlo. Y ahí es donde necesito mucha fortificación. Ahora, sabemos que aquí se está dando una batalla muy importante. En tanto en cuanto los ucranianos parece que han asegurado el grueso de Robotine, aunque por aquí pues entre Novoprokopivka y Robotine pues hay toma y daca y lógicamente la artillería de ambos bandos trabaja sobre ambos pueblos. Hay presión ucraniana aquí en Verbove, ¿no? Y tiene bastante lógica que la haya justamente en este punto. ¿Por qué? Bueno, pues ahora vamos a verlo precisamente en un mapita. Así que os voy a poner aquí la situación de Verbove, que por cierto hay un tipo que se apellida Verbove en Holanda. Yo hacía tiempo que lo tenía en mi lista de pueblos a seguir para el caso de la contraofensiva ucraniana y recuerdo que este pueblo es de los pocos que saqué de esa lista porque como siempre me salía el nombre de ese tipo, pues y está todo el día publicando, me fastidiaba a mí digamos, encontrar información sobre lo que sucedía en ese pueblo. Esto lo hacía antes de la contraofensiva, lógicamente. Pero bueno, ahora os voy a buscar un buen mapa, sobre todo, que nos permita ver pues, la situación más reciente, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, una de las cuentas más recomendables, yo creo, es la de Defmon, que merece mucho la pena, lógicamente, ya que está bastante actualizado. Y es interesante también porque podemos ver, por ejemplo, en este mapa, ahí nos puede valer, ¿vale? Podéis ver la arquitectura de las defensas en torno a la zona, ¿verdad? Entonces ahí vemos, digamos, tendríamos las líneas de pirámides de hormigón, tendríamos las líneas de trincheras, que serían las naranjas, si no me equivoco. Por supuesto, pues la línea roja pretendería trazar una posición del frente y ese recuadro morado lo que trazaría es los últimos puntos en los que se han detectado fuerzas ucranianas, se han producido bombardeos de los rusos en esa zona, todo eso, que nos indicarían que están a las puertas, digamos, de Verbove. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues os lo voy a poner ahora y así os lo podéis ver de una manera clara. A ver. Vale, a ver, dadme un segundo que tengo que... Vale. Bueno, este me podría valer este mapa. Bueno, este no, pero este probablemente sí. Vale, sí. Vale, pues vamos a ver aproximadamente.
Vale, dice que no es, bueno, exhaustivo, pero yo creo que está bastante bien. A ver si puedo ocultar. Vale. Entonces, digamos, esta primera línea avanzada de los rusos ha desaparecido, ¿no? Han tomado Robotini, han logrado superarla, que sería la primera línea, la zona avanzada, y habrían llegado en algunos puntos a lo que sería el inicio de la primera línea, ¿no? Entonces la línea principal, como podéis ver, empieza ahí. O sea, ahora mismo se está empezando a saltar la línea principal. La línea principal tiene luego una línea secundaria de respaldo y luego tiene toda una serie de posiciones fortificadas, de tal manera que permitirán crear otra línea a su vez de respaldo. Lo que se ha avanzado, pues como muchos sabréis, es toda esta área en torno a Robotine, y lo que encontramos aquí, pues precisamente en esas geolocalizaciones que acabamos de comentar de Devmon. Bueno, por cierto, voy a ver porque digo yo que se podrá... se podrá copiar mapa, no sé qué, insertar mapa. A ver si me deja ver mapa en Google Earth. Esto me interesa más porque me interesa ponerle un poco la imagen satelital, ¿no? Que sería lo suyo. Este proyecto ha cargado contenido de Earth. Vale, pero yo quiero verlo en Google Earth, pero no quiero ver esto sin nada. Ah, bueno, pone que está en curso. Bueno, es igual. Entonces, la cuestión es que los ucranianos, ¿por qué deciden ir a por Verbove? Bueno, pues tiene bastante lógica, ¿no? Ha costado mucho superarla. A ver si esta cosa se pone. El proyecto... vale. Vale, bueno, es igual. La cuestión es que si os fijáis, Verbov es el punto más cercano que tienen los ucranianos de la línea principal. Porque si os fijáis en Robotine y en Novoprokopivka, veis que la línea principal empieza aún más al sur. Es decir, con lo que ha costado tomar Robotine, aún habría que tomar Novoprokopivka. Y ahí ya luego empezaría la línea principal. Los ucranianos, en la lógica que ellos tienen, que no es solo de desgaste, que también es de avance por tierra, ¿no? Si no, no decidirían presionar aquí. Entonces, ¿qué han decidido? Pues mira, el punto más cercano de la línea principal que tenemos, ¿cuál es? Este, Verbove. Entonces, una vez he asegurado Robotine, tengo aquí esta franja, aparte de que necesitaría ir ampliando esta brecha, ¿no? Porque no se trata solo de penetrar en dirección a Robotine, sino que tengo que expandirla, si no los flancos quedan muy expuestos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que principalmente han atacado todas estas posiciones que encontramos, ¿no? En este momento marcadas en este mapa. Este mapa no está sumamente actualizado, pero lo importante es entender que Verbove, si os fijáis, es un pivote sobre el que se apoyan dos sectores de la primera línea defensiva. Este que veis aquí marcado y este que está un poquito más al sur. Por tanto, tenemos dos sectores en torno a Verbove, facilitados, si os fijáis, pues por la longitud, ¿no? Ese alargamiento, esa forma alargada que tienen esta clase de posiciones. Entonces, ¿la lógica ucraniana cuál es? Bueno, pues como el punto más cercano es este, vamos a ver si logramos perforar la primera línea principal aquí. Pero habida cuenta de lo que ha costado tomar la línea avanzada, y fijaros todo lo que hay detrás de Verbove, es decir, que si cae esta zona y los ucranianos efectivamente ya están aquí, los rusos se retiran aquí, que no deja de ser digamos, la parte más oriental del propio Verbove. Incluso si este pueblo cae, pues siguen manteniendo más líneas fortificadas. Entonces, la lógica de todo esto, por parte de Ucrania, es clara y indudablemente tiene sentido. Es decir, si cayera Verbove, la posición rusa... a ver, la ofensiva habría sido un fracaso también, ¿no? Porque mientras no caiga un Tokmak o algo así, pero por lo menos podríamos decir, mira, a Ucrania no le ha salido todo lo bien que esperábamos quizás al principio, pero pues sí ha logrado desarbolar una parte de ese sector fortificado y bueno, no ha sido tampoco una... digamos que quedaría en una derrota menor, no en una derrota total, por así decirlo. Por tanto, tiene su miga, ¿no? Que lograran mantener la presión en estos sectores del frente. Lo que está claro es que, y de las pocas cosas claras que hay, es que no va a haber, o difícilmente va a haber una penetración, una ruptura rápida. Es decir, cada vez que oigáis hablar de ruptura, olvidaros, no va a haber rupturas totales de todo el sector fortificado ruso. Lo que puede haber es una ruptura local donde se avance algún kilómetro, ¿no? Pero por la propia configuración, y lo decía Kaufman, y ya no solo por el hecho de que lo diga Kaufman, obviamente, sino... él decía algo muy importante al principio de su entrevista. Y es algo que, por ejemplo, el coronel colombiano al que tuvimos, Pedro Rojas, pues lo comentó, que él además es un jefe militar que ha hecho mucho de doctrina.
Y él decía al final, la historia es la madre de todas las ciencias. No sé si de todas, pero desde luego lo que se conoce como ciencias militares, pues desde luego es fundamental, ¿no? Y al final la experiencia que tú tienes, cuando hablamos de líneas fuertemente fortificadas, es que cuando están medianamente bien gestionadas, pues es muy difícil que se produzca una ruptura, a no ser que haya, digamos, una superioridad material aplastante de una parte respecto a la otra, una superioridad en potencia de fuego aplastante de una parte respecto a la otra, o una situación de guerra que se ha alargado ya varios años y el nivel de desgaste pues es muy elevado, ¿no? Entonces, la situación que tenemos principalmente en torno a Verbove es esa, y esa es la lógica, y está bien, yo creo, es decir, ya asumiendo que pues te ves obligado a hacer guerra de desgaste, esencialmente, a que esta guerra probablemente se va a alargar, pero bueno, esto ya es una conclusión mía, pero lo que quiere decir, ya asumiendo eso, pues sí, lo lógico probablemente, fijaros que el punto, digamos, más, podríamos decir, más corto, ¿no? Voy a ver si ha cargado ya esta cosa. No, no ha cargado, pues ya está, por fuera. Pues ocultar. Em, el punto más, si os fijáis, el punto más corto, digamos, de toda esta línea principal, el punto donde, digamos que hay una suerte de nodos donde, bueno, pues sería fácil romper, entre comillas, es este, ¿no? O sea, realmente es Verbove Romanivske, aquí. Lógicamente todo esto está más fortificado incluso de lo que aparece en este mapa, ojo. Pero Verbove, Romanivske, aquí, en unos pocos kilómetros, voy a hacerlo a mano, así aproximadamente. Vamos a ver, pues estamos hablando 5, 10, 15... Estamos hablando de unos 20 kilómetros. Puedes lograr una penetración. Pensad que en otros sectores del frente estamos hablando de bastantes más kilómetros, ¿no? Pensad, por ejemplo, en el eje principal. Vamos a verlo. Vamos a ver cuántos kilómetros hay hasta Tokmak, ¿verdad? Porque ya sabemos que esta es una de las localidades... Uy, ya estoy... Tengo que cambiar de ratón. Vale, pues por ejemplo, desde lo que era el frente, digamos, hasta Tokmak tendríamos unos 24 kilómetros, ¿no? En esta otra zona vamos a medirlo ya bien con la regla. Más o menos... A ver, me voy a poner los nombres porque si no, no me sé tan bien la geografía ucraniana, obviamente. Pero bueno, más o menos desde el punto en el que están los ucranianos hasta Romanivske, estamos hablando, si logran atravesar Romanivske, unos 12 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Lo cual es una cantidad de territorio pues que está lógicamente muy bien, ¿no? Pero no es como los 20 kilómetros o la distancia que tendrías que atravesar, porque si vas directamente desde Robotine, que ya ha costado, ¿no? De por sí, pues estamos hablando, fijaros, pues de casi 20 kilómetros, ¿no? Bueno, no sé si lo veis o estoy diciéndolo muy rápido, pero ahí lo tenéis, ¿no? Entonces tiene lógica intentar... Al final aquí la lógica, digamos, táctica, es decir, más allá de que esto es una pugna de desgaste, la lógica táctica, ¿cuál es? Bueno, pues la lógica táctica es... Los ucranianos presionan, van flanqueando la posición y una vez esa posición está comprometida resulta prácticamente imposible de defender, los rusos se retiran al siguiente punto fortificado justo detrás, ¿no? Entonces una vez yo vaya rodeando las localidades en esa zona del frente, voy a obligar a los rusos a... no cuando estén totalmente rodeadas, sino antes, a evacuarlas. Y entonces, con suerte, llegará un momento en el que logra atravesar la línea principal defensiva, ¿no? Que para más contexto, nuevamente, sería atravesar este sector, qué pena no poder dibujar, pero bueno, sería atravesar este sector que tenemos. Verbove Romanivske, lo veis, ¿no? Verbove Romanivske, eso es lo que hay que asegurar, ¿verdad? Entonces, si yo lograra tomar Verbove Romanivske y, por ejemplo, Novoprokopivka, ¿vale? Para mantener... Porque claro, no me vale solo con tomar Verbove, necesito ampliar un poco esa brecha, necesito que haya espacio, ¿no? Si no me van a estar todo el día bombardeando por los flancos. Entonces, si yo logro pues asegurar Novoprokopivka al sur de Robotine, la propia Verbove, y llego a un Romanivske, lo que va a pasar es que ya voy a estar en posición de empezar a rodear la línea defensiva rusa, ¿no? Y una vez yo ya he logrado perforar la línea defensiva, es mucho más fácil empezar a crear dilemas a los rusos. Claro, ¿cuál es el otro problema? ¿O cuál es el otro asunto? Bueno, pues... Fijaros más o menos la geometría, ¿no? Ahí tenéis marcado Verbove, supongo que todos lo estáis viendo.
También se ve a la izquierda Pologi, ¿vale? Así el mapa está más limpio. Pologi. Entonces la cuestión es, vale, digamos que yo tomo Verbove y Romanivske, el pueblo que está un poquito al sur de Verbove. Hasta que yo lograra realmente poner en peligro a Pologi, por ejemplo, hasta que yo lograra que esta localidad pudiera caer o algo así, necesitaría avanzar aún bastante más, ¿no? Por eso, aunque perfore la primera línea y ya estoy en una posición mejor, aún tengo que hacer un esfuerzo importante hasta que las líneas, digamos, de esta localidad, por ejemplo, estén en peligro. En verde tenéis la red de ferrocarril de la región. No está todos los ferrocarriles, porque es complicado, ¿no? Trazarlo entero a mano. Pero bueno, así os hacéis una idea. Ya veis que el ferrocarril llega a Pologi, aunque no creo que los rusos lleven trenes hasta la propia localidad, ¿no? Porque es muy arriesgado, ¿no? Está muy expuesto. Pero bueno, este es el resumen conforme a lo que está sucediendo en esa parte. Voy a aprovechar para leer alguna pregunta que podéis tener respecto a esto y una vez las responda vamos a pasar a las tácticas ucranianas contra las rusas, porque es interesante, ¿no? El barro retrasa, pero con nieve pa'lante. No hay inviernos como en los 40 del siglo pasado. Pues sí, sí, eso es cierto. Pero es verdad que todo es más penoso. Sobre todo el tema también es la infantería, ¿no? Que estar combatiendo con ese frío es más problemático, lógicamente. Um, en Navidad estarán en Tokmak los ucranianos y los rusos que queden para Crimea corriendo. Bueno, pues es una opinión, ¿no? Yo lo veo complicado, sinceramente. Pero bueno, nunca se sabe. Se están reportando contraataques rusos en Robotine, pero eso es imposible, ¿no? No, porque si están todo el rato lanzando contraataques los rusos. Um, ¿Cuál sería la forma de lograr una ruptura? Suponiendo que tuviéramos recursos ilimitados, dice aprensivo. No, la forma de lograr, si, sin tener recursos ilimitados con lo que tiene Ucrania, la forma de lograr la ruptura sería lanzar bastantes fuerzas en un solo punto del corredor, en muy pocos días. Eso tiene riesgos. Y puedes perder esa fuerza en poco tiempo, que es lo que ha llevado a los ucranianos a no hacerlo así. Un ejército pues rico como el estadounidense, que es el de los pocos que podría hacer esto, pues bueno, lo haría de esa manera, ¿no? Bueno, lo que es guerra, al final la penetración en profundidad, ¿no? La operación profunda, el Erlang Battle de los estadounidenses, todas esas doctrinas al final lo que preconizaban es eso, al fin y al cabo. Um, Sí, Verbove no se puede conquistar en exclusiva, es decir, tiene que tener un apoyo en los flancos, lógicamente. Entonces, si cae Verbove, simultáneamente seguramente no Prokopivka caerá. Pero sospecho que Verbove no va a caer de repente. Quiero decir que va a ser una lucha poco a poco a lo largo de todo Verbove. Um, mm, pero sí, la ofensiva de Kharkov y de Gerson terminó el 10 de noviembre y es cuando Ucrania más territorio ha recuperado. Bueno, a ver, lo de Gerson es más discutible. Pensad que la ofensiva ucraniana empezó el 29 de agosto y si ponemos el 10 de noviembre, bueno, bien, pero porque también pensad, o sea, pensad que los ucranianos se agotaron en un mes, en 2 meses aproximadamente, básicamente, o sea, eso fue la ofensiva de Kharkov fue un éxito táctico, fue genial. Luego además siguió la ofensiva de continuación en Liman, que también fue un éxito táctico, no tan grande, pero también un éxito muy impresionante. Luego lo de Gerson, obviamente los rusos podrían haber aguantado mucho más tiempo en Gerson, ¿no? Por una decisión estratégica de mientras la movilización tiene efecto, pues tuvieron que decidir abandonar la localidad, ¿no? Para no tener un frente tan largo y para poder apoyarse en el río Dnieper, que eso facilitaba mucho las cosas, ¿no? Entonces, claro, esa es una victoria, obviamente es una victoria ucraniana, indudablemente, porque los ucranianos tuvieron que poner su foco ahí, presionar ahí, pero no colaboró muchísimo, ¿no? La situación general del frente ruso y la situación geográfica de tener el río Dnieper a tus espaldas y de poder ganar tanto retirándote, ¿no? Y al final, de hecho, yo creo que la decisión de Surovikin fue acertada. Hombre, nunca sabremos, ¿no? Qué hubiera pasado si los rusos hubieran decidido defenderla.
porque ciertamente defender la propia ciudad de Gerson no es tan difícil. Pero quizás hubiera sido un fracaso tremendo, ¿no? Y los ucranianos podrían haber conseguido más victorias si los rusos se hubieran empeñado en defenderlo. No lo sabemos, ¿no? Pero había unas circunstancias particulares, muy especiales, ¿no? Digamos, en esa otra parte. Pero bueno, la ofensiva empezó el 29 de agosto y concluyó, pues eso, en noviembre más o menos. O sea, pudieron sostener ese esfuerzo en 2 meses, básicamente. También es verdad que fue un esfuerzo, bueno, pues importante pero distinto, ¿no? Podríamos decir, de este. Pero bueno, esto ya lo analizaremos. Uh, Yago, ¿qué puedes decir de los F-16 que están por llegar? ¿Puedes decir algo sobre las defensas antiaéreas? Nada, que os recomiendo el artículo que publicamos en Political Room y ya está. No van a cambiar la guerra, pero son otro giro de tuerca. Um, Lo del ataque con drones en Rumanía por parte de Rusia parece que se desvió un dron, principalmente.